Bien, hermanos, continuamos en la serie del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en la parte práctica y estamos hablando de una sección que reviste de importancia, como habíamos dicho, y es el andar del cristiano en el seno de su familia, en el seno de su hogar. La semana pasada estuvimos hablando del deber de los padres, comenzando del mandamiento negativo, y en esta mañana vamos a pasar al deber que encontramos en este mandato, a la exhortación positiva. El apóstol Pablo, hermanos, inspirado por Dios, da una instrucción poderosa y sencilla de la crianza de los hijos, resumida solamente en un versículo, con palabras que abarcan un tema inmenso, sobre la cual se han escrito libros y tratados incontables. Dios lo resume en una sola afirmación, y es esta: no provoquen a iras a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y enseñanza del Señor. Ese es el diseño, hermanos, de Dios para la crianza de nuestros hijos, y debemos recordar, hermanos, que el pueblo de Dios está llamado a ser diferentes al mundo. Y en la crianza de los hijos no somos la excepción. Esto no es la excepción. A vivir en luz, a vivir en sabiduría, a vivir en el Espíritu, llenos y controlados por la palabra de Dios, siguiendo la palabra y los mandatos de Dios, incluso en las relaciones familiares. No solamente vivimos como cristianos dentro del pueblo de Dios, sino también dentro de nuestros hogares. Así que la Escritura nos recuerda que no debemos imitar las costumbres del mundo, aunque éstas parezcan muy apropiadas o correctas para nuestra época, sino que debemos andar como hijos de luz y obedecer las ordenanzas del Señor. Nosotros entendemos que cuando llegamos a Cristo, no solamente, hermanos, le hemos reconocido y confiado en Él como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, para no andar de acuerdo a las normas del mundo, sino a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un llamado a ser diferentes. Tenemos un llamado a ser santos. Tenemos un llamado a ser distintos, hermanos. Dios siempre ha querido que su pueblo sea distinto. Así que la crianza de nuestros hijos, la responsabilidad que tenemos como padres, luce muy distinta a la que el mundo manifiesta. Él nos ha separado para vivir bajo sus principios y sus mandamientos, que son únicos frente al mundo. Hermanos, no es la psicología moderna la que nos debe decir cómo debemos criar a nuestros hijos, no es las tradiciones de los hombres, no son las costumbres nuestras, sino la palabra gloriosa del Señor. Por eso, hermanos, debemos volver a su palabra y a vivir de manera diferente. Y yo creo que para que usted tenga una idea clara de la palabra diferente, significa ser santos como Dios es santo. Debemos ser santos dentro de nuestros hogares, y una de las maneras de santificar a nuestra familia es haciendo un uso responsable de la crianza de nuestros hijos conforme a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Hoy Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Por eso Él nos dice: hazlo conforme a mi voluntad. Hazlo conforme a mi voluntad, no conforme a su voluntad. Es decir, no conforme a nuestra voluntad. Así que el mensaje de Dios acerca de la crianza de los hijos es totalmente distinto a lo que la psicología moderna y las teorías humanas sobre la educación infantil plasman. No se parece en nada a lo que el mundo enseña hoy, porque no proviene de la sabiduría, o más bien todo lo que el mundo enseña proviene de la sabiduría limitada del hombre, pero no viene de la sabiduría perfecta de Dios. Y este mensaje no viene de la psicología secular, ni de la sabiduría humana, ni de lo que es políticamente correcto, viene de la palabra de Dios. Y ese es el mensaje, hermanos, que necesitamos escuchar. No necesitamos escuchar a los expertos en familia, sino a Dios, que conoce y fue quien creó la familia. Así que el punto de partida es reconocer que todos los hijos vienen de Dios. Nuestros hijos no son nuestros, Dios nos los ha dado, es una bendición. Y como tal, debemos nosotros criarlos no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Él nos ha entregado como un regalo y también nos da el manual para criarlos. Hay un manual que tenemos para criar a nuestros hijos, su bendita y gloriosa palabra. Así que desde el principio, Eva entendió que sus hijos eran obra de Dios y no solo de Adán.
Noten lo que dice en Génesis 4:1. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dice Eva, por voluntad de Dios he adquirido varón. Es decir, ella reconocía que el hijo que venía era un regalo de Dios. La Biblia enseña que los hijos son herencia del Señor, dados por su gloria, para su gloria, como bendición para nosotros. Sin embargo, hermanos, y esto es la triste realidad, muchas veces los hijos se convierten en motivo de dolor porque los padres no siguen el diseño divino en esta crianza. Ellos se han convertido en un dolor de cabeza porque no le estamos dando directrices bíblicas. Por eso, al mirar el estándar de Dios, descubrimos nuestra responsabilidad y el camino hacia el gozo y la bendición en la vida de los hijos y en la nuestra. Y aunque la instrucción de Dios es sencilla, muchos padres hoy, hermanos, se sienten abrumados por la crianza y la ven como una tarea seria y desafiante, no solo por las razones superficiales como el costo. Algunos asumen el costo, el valor de la vida o el tiempo, las demandas de las actividades de los hijos, sino porque requiere responsabilidad y compromiso delante de Dios. Hermanos, la crianza de los hijos es un deber que requiere compromiso delante de Dios. Y es delante de Él que tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho con ellos, con estos hijos que han sido prestados. Como dice el doctor Martin Lloyd-Jones, si hemos de cumplir el mandato del apóstol, tenemos que hacer una pausa y considerar lo que debemos hacer. Dice él, debemos hacer una pausa para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Sigue diciendo él, cuando llega un hijo, tenemos que decirnos, ¿somos guardianes y custodios de su alma? Qué responsabilidad tan tremenda, dice él. En el mundo de los negocios y el profesional, los hombres son muy conscientes de la gran responsabilidad que tienen con respecto a las decisiones que deben tomar, pero son conscientes de la responsabilidad infinitamente mayor que tienen con respecto a sus propios hijos. Sí, porque se ocupan mucho de sus labores y sus trabajos, pero ¿qué tanto tiempo se ocupan en criar a sus hijos de manera bíblica? Sigue diciendo Martín Lloyd-Jones, ¿les dedican la misma o más reflexión, atención y tiempo? ¿Sienten el peso de la responsabilidad tanto como lo sienten en estas otras áreas de su vida? Y sigue diciendo él, el apóstol nos urge a considerar esto como la ocupación más grande de la vida, el asunto más grande que jamás tendremos que encarar y realizar. Así que la instrucción que nos da aquí el apóstol Pablo es clara. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora recuerden, hermanos, porque recuerden que esta es la segunda parte del deber de los padres que vamos a dar hoy. Entonces debemos recordar lo que ya vimos de esta parte. Recuerden que en nuestra enseñanza anterior dijimos que este texto posee dos elementos, un elemento negativo y un elemento positivo. El negativo, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El positivo, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Algo que debemos evitar, algo que debemos hacer. Y aquí solo nos enfocaremos en el elemento positivo porque ya tratamos el elemento negativo. Veamos en esta mañana entonces el aspecto positivo, o si usted lo quiere llamar, vamos a hablar del deber de este mandamiento o el deber de este mandato. Ya vimos lo que el pecado o lo que se nos prohíbe en este mandato, ahora vamos a ver el deber que se nos ordena en este mandato. Ahora, este deber de los padres puede entenderse en 4 puntos esenciales y es en esos 4 puntos que yo deseo desarrollar la enseñanza de este aspecto positivo de la crianza. En primer lugar, vamos a ver quiénes necesitan ser criados. Y yo sé que la pregunta tal vez resulta lógica, la respuesta, ¿no? Pues obviamente son los hijos. Y obviamente nuestros hijos, pero a la luz de la realidad parece que no fuera así. Porque los padres, si vivimos una época donde hay mayor descuido de la crianza de los hijos, es precisamente la época que estamos viviendo. Muchos han entregado la crianza de sus hijos a terceros cuando ellos son los que deberían asumir la responsabilidad. Aunque más adelante vamos a hablar de esto.
Ahora, como decía, aunque esto parezca muy evidente, la realidad muestra que en muchos hogares, incluso en aquellos donde los padres profesan ser cristianos, existe un descuido serio en esta responsabilidad. Hay muchos padres que son ignorantes de qué es criar a un hijo. Que criar a un hijo no solamente es moldear la conducta o el comportamiento de ellos, es pastorear su corazón. Es pastorear el corazón de ellos. La crianza no es simplemente dejar que los niños crezcan por sí solos, ni delegar todo en la escuela o la sociedad. Hoy muchos padres están delegando sus responsabilidades a colegios o a establecimientos educativos, cuando la responsabilidad cae mayormente sobre los hombros de los padres. De hecho, hermanos, podríamos decir que las instituciones están adoctrinando a nuestros hijos. ¿Y por culpa de qué? De padres irresponsables que no están asumiendo su deber como padres. Hermanos, es un llamado divino que requiere intención, esfuerzo y obediencia a la palabra de Dios. No es el colegio, ni siquiera es la iglesia quien debe guiar a nuestros hijos. Somos nosotros como padres. Por eso, aunque parezca lógico decir que los hijos deben ser criados, es necesario recordarlo con firmeza. La crianza bíblica es indispensable y los padres no deben pasar por alto esta observación. Por eso dice Pablo, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí estamos hablando no de una sugerencia ni de una opción, estamos hablando de un mandamiento. La palabra criar significa nutrir, alimentar y llevar los hijos hacia la madurez. Nosotros queremos que nuestros hijos maduren, que ellos aprendan a enfrentar la vida con temor y reverencia. No queremos hijos simplemente moralistas. No queremos hijos simplemente que tengan un buen comportamiento, pero con malas intenciones o malas motivaciones egoístas. En Efesios 5:29, por ejemplo, esta palabra criar, que dijimos ahora, significa nutrir, alimentar, sustentar. Se usa para describir el cuidado que damos a nuestro propio cuerpo y el amor con que Cristo cuida de su iglesia. O sea que noten que aquí estamos hablando de un cuidado tierno, un cuidado que se lleva a cabo en el contexto del amor de un padre hacia su hijo. Juan Calvino lo interpreta de esta manera, lo interpreta como alentarnos tiernamente, tratarlos con gentileza. Noten lo que estoy diciendo, hermanos. Tratar a nuestros hijos es alentarlos tiernamente, tratarlos con gentileza. Esa es la forma en que debemos, si realmente estamos criando a nuestros hijos, es que no es algo, hermanos, burdo ni brusco, sino tiernamente con gentileza. Y William Hendricks lo llama en su comentario como criarlos con ternura. Así que el énfasis está en el contraste. En lugar de provocar a los hijos a ira, Dios nos llama a criarlos con paciencia. La Biblia dice que el amor es paciente. El amor es paciente. Ternura y con cuidado, porque ellos necesitan ser criados. Ese es el contexto. Porque de no hacerlo, seguirán las inclinaciones malvadas de su propio corazón. Nosotros todos como creyentes entendemos que nuestros hijos nacen siendo culpables y con una tendencia al pecado. Son pecadores por naturaleza desde la concepción. Nuestros hijos, hermanos, no vienen a este mundo siendo moralmente neutros. Como alguien dijo, ellos no son ni buenos ni malos. No, nosotros sabemos por la Escritura es que los impíos se descarriaron desde la matriz, hablando mentira desde que nacieron. Y David decía, en pecado me ha concebido mi madre. No, hermanos, no hay justo ni aun uno. No, ellos nacen siendo moralmente inclinados a la maldad y esto es debido a la caída. Ahora entiendo, hermanos, que si nosotros vamos a criar a nuestros hijos y esta verdad de que hay maldad en su corazón nos lleva a pensar, o nos lleva a deducir más bien, de que nosotros debemos refrenar la maldad que hay en ellos por la crianza tierna y amorosa. Eso es lo que nos está implicando el texto. Debemos desarrollar, llevarlos a la madurez en que ellos no den rienda suelta a sus inclinaciones pecaminosas, porque ellos nacen con esa propensión. Así que ellos necesitan ser criados
Y esto es lo que Dios nos enseña en su palabra. Por ejemplo, en Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero noten el contexto de la crianza, mas la vara de la corrección la alejará de él. Estamos hablando de un padre que corrige y disciplina en amor a su hijo con la vara. Y dice que este padre, en este texto, un padre que se preocupa por su hijo, lo corrige para que la maldad no lo controle. Este texto nos recuerda que los hijos no nacen moralmente neutros, sino con una inclinación hacia la necedad. Desde pequeños manifiestan actitudes de egoísmo. ¿Usted no ha notado que un niño pequeño arrebata al otro el juguete y dice, no, mío? Porque son egoístas. Ellos notan también desobediencia. Uno les manda a hacer algo y ellos no quieren hacer lo que se les demanda. Son también rebeldes. No porque alguien se las enseñe, sino porque forman parte de la condición humana caída a la que todos los seres humanos pertenecemos. No es infantilismo, hermano. No llame cosas de niños al pecado de su niño. Son pecados, no cosas de niños. Y el niño puede levantar la mano, no sería por eso. Eso es pecado, hermanos. Y ese niño debe ser disciplinado. Hay niños, bebés, que jalan el cabello a sus madres. ¿No lo han notado? Hermanos, es un pecado gravísimo. Ellos son rebeldes, son pecadores. No es infantilismo o inmadurez, es la necedad que está amarrada a su corazón. El mal no está fuera de ellos, no es lo que está fuera de ellos, se encuentra en sus propios corazones, dice este versículo. La maldad está ligada ¿en dónde? En el corazón, no afuera. Sabemos, hermanos, que aunque lo tratemos de apartar de una sociedad decadente que se desmorona, el problema es que la maldad está en el corazón de ellos. Así que la palabra necedad que habla aquí, que encontramos en este texto en hebreo, significa una inclinación hacia el mal. O sea que la necedad es, ellos nacen en el corazón con una inclinación a amar el pecado, a odiar la verdad y a amar la mentira. Ellos hablaron mentira desde que nacieron. ¿Por qué hablan mentira? Porque aman la mentira. Nuestros hijos nacen con un amor hacia la mentira y un odio hacia la verdad. Parece que esto nos produjera, digamos, una revolución en nuestros días, más ahora que la psicología moderna dice otra cosa. Dice George Lawson, en su comentario a los proverbios, dice, esta necedad mora en el corazón de los niños y hace su camino torcido y extraño porque les oscurece el entendimiento. O sea, hermanos, que nosotros dejamos que su maldad los controle. ¿Sabe qué? Su entendimiento se enceguece, se oscurece. Les pervierte la voluntad, les sensualiza los sentimientos y hace que el carácter se les torne contrario a todo lo bueno y que se vuelvan a lo malo. Esa insensatez está ligada en el corazón con cuerdas que nadie puede desatar y que se enroscan a él como la hiedra a las paredes de una casa. ¿Usted ha visto esas hiedras que se ponen y la humedecen hasta inclusive podrir la pared y casi debilitarla y derribarla? ¿Cómo puede ser posible que una piedra pueda hacer eso? Y el proverbista está comparando eso, así la maldad hace en el corazón del muchacho. Por eso Dios ha dado a los padres la responsabilidad de corregir a sus hijos con amor, y noten eso, y firmeza. Firmeza, amor y firmeza. Los niños nacen con una tendencia al pecado que primero se muestra en pecados infantiles. Por ejemplo, como empujar a otro niño por un juguete. Pero ese principio de maldad, y yo no estoy diciendo, hermano, eso es un principio de maldad, es el que lleva a un hombre de 30 años a accionar su arma contra otro. Es el mismo principio. El mismo principio de maldad que lleva a un niño a empujar a otro por un juguete es el mismo principio de maldad que lleva a un hombre de 30 años a tomar un arma y a atentar contra el otro. Hermanos, si no nos dedicamos a moldear el carácter de nuestros hijos, esa hierba mala sembrada en sus corazones dará fruto tarde o temprano de una u otra forma. Deja a sus niños seguir el curso de su vida y verá cómo se convertirán en perversos y malvados. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18 dice,
Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay un balance, ¿no? Debes castigarlo, pero no de la manera áspera como muchos padres lo hacen, con ira y con enojo. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de la manera apropiada. Padres que están aquí, Dios nos coloca delante de una decisión clara. O trabajamos intencionalmente en formar a nuestros hijos un carácter santo y piadoso, o dejamos que en ellos crezca la semilla de su propia destrucción. Hermanos, no existe punto intermedio. Dice este pasaje: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y hay una promesa de esperanza. Si pretendes hacer bien a tus hijos, empieza haciendo lo que tienes que hacer con ellos a su debido tiempo. Porque si lo dejas crecer bajo el imperio de su propia voluntad, se volverán tercos e indomables como un caballo o una mula que nunca aprendieron a obedecer al jinete. Eso va a pasar. Como decía el salmista, no seas como el mulo sin entendimiento. ¿Y por qué se volvieron así? Porque faltó la mano tierna y amorosa y firme de un padre que cría a sus hijos. Y cuando lleguen a la adultez sin haber sido enseñados a someterse a la disciplina, será demasiado tarde y el daño será mucho más difícil de corregir. Y peor aún, será demasiado tarde para que por la gracia de Dios sean salvos. Mientras haya esperanza, haz lo que tienes que hacer. Y hermanos, y me refiero a usted, padre, que tiene ahora a sus hijos bajo su techo. Porque dígame, ¿qué puede hacer usted, hermano, una vez ellos salgan de su hogar? Hay esperanza mientras están bajo tu cuidado, pero si no los crías como Dios manda, no verás ningún resultado. Proverbios 23, 13 al 14. Pero me gustó que el texto que acabamos de leer, el pasado, nos da una promesa de esperanza. Si los criamos, hay esperanza. Si los criamos. Pero aquí el texto que sigue hay un tono negativo y ya no es una promesa, sino una advertencia. Dice Proverbios 23, 13 al 14, no rehuses de corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Aquí se le pide a los padres que apliquen a sus hijos la disciplina. No deben rehusar a corregirlos de la manera correcta, porque esa corrección les evitará muchos problemas en el futuro. Más aún, les ayudará a ser librados del mayor peligro que todo humano tiene: perderse eternamente por causa de sus pecados. Estamos evitando, los hermanos, que el pecado que mora en ellos los esté arrastrando al infierno. El pecado va a ganar más fuerza mientras no se retiene. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios ha puesto a los padres como ese freno de la maldad de nuestros hijos. Y somos instrumentos de Dios en sus manos para hacer eso. ¿Y cómo refrenamos la maldad? Dándoles una crianza responsable y bíblica. Y mientras el pasaje anterior trae un mensaje de ánimo para los padres desanimados, hay esperanza. En cambio, este texto es una advertencia para aquellos padres que por descuido o por estar demasiado ocupados en otras cosas han dejado de atender a sus hijos. Y aquí yo estoy hablando no solamente de las madres, sino de los padres también. Los padres son muy dados a evadir su responsabilidad con sus hijos y a cargar toda la responsabilidad sobre sus esposas. Estoy hablando tanto a padre como a madre. Así que cuando los padres no cumplen con su responsabilidad, los hijos quedan expuestos a ser moldeados por el mundo. Hermanos, ¿cuántos niños los que los moldean no son los padres, sino el mundo, la escuela, el colegio? Por sus propios deseos y por la influencia del pecado. Aún los deseos de su corazón, las influencias de su propio pecado lo están moldeando. No tenemos razón alguna, hermanos, para abandonar la tarea de dejar moldear el carácter de nuestros hijos, porque esto es un asunto de vida o de muerte. Y esa es la advertencia. No corregir a los hijos es abrir la puerta para que la necedad gobierne sus vidas, trayéndolo el dolor en el presente y el peligro en la eternidad. Y esto es consecuencia de que los padres no tomen en cuenta la necedad que viene amarrada en el corazón de los hijos. Es ese problema, que descuidan eso
Y hay muchos padres que parecen no va a pasar nada. Yo sé que el Señor va a tratar con ellos, pero si tú no haces nada, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No corregir a los hijos es abrir la puerta a esto. Dice David en el Salmo 58:3, el texto que ya leímos: apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y Pablo explica en Efesios 2 que todos nacemos con una disposición pecaminosa que nos aparta de Dios y nos coloca bajo su ira. Pero yo quiero preguntarte, hermano, tú que eres padre, con respecto a esta realidad, te pregunto, hermano, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Tú eres permisivo de esas personas que pasan por alto el mal que ellos están haciendo? Te haces el de la vista gorda como si nada pasara, todo en cuenta, porque ese descuido lo vas a pagar muy caro. Estás permitiendo que esa maldad que hay en ellos lo arrastre a la condenación eterna. O estás exponiendo los estás exponiendo a ellos a los medios de gracia que pueden finalmente vencer la obstinación de sus corazones y que vengan a Cristo en fe y arrepentimiento. ¿Te preocupas por hacer un culto familiar? Porque ellos escuchan la palabra con atención, con reverencia y que entiendan el mensaje que se les está transmitiendo. ¿Te preocupa, hermano, que tus hijos estén en la iglesia escuchando un mensaje como ese para que ellos sepan que tienen una responsabilidad que Dios les ha encargado? Porque debería preocuparte si eres cristiano. Si entiendes la realidad, hermano, de que hay un infierno para aquellos que viven en desobediencia a Dios y que sin el evangelio nadie podrá ser salvo. Es la palabra de Dios y no la psicología moderna la que debe guiarnos a la crianza de nuestros hijos, hermanos. Según la Escritura, los hijos no pueden crecer solos. Necesitan ser moldeados, dirigidos con ternura y amor, pero también con firmeza y constancia. Hermano, usted también tiene que ser firme con ellos. Ser firme no es ser grosero, sino como Cristo habló. Cristo nunca pecó, pero habló a muchos hombres en pecado con firmeza. Y así debemos hablar a nuestros hijos. Bien, hermanos, habiendo visto, hermanos, en primer lugar, que quienes necesitan ser criados, bueno, obviamente son nuestros hijos. Veamos en segundo lugar, ¿quiénes son los responsables de llevar a cabo este deber? Hoy parece, hermanos, que la respuesta es los colegios, de 0 a siempre. Traiga a su niño recién nacido de aquí, lo vamos a educar. Ya hay colegios que hasta comen los niños allá, no van a la casa, solamente se encuentran con los padres para llegar a la casa a dormir. Y al otro día, muy de mañana, los despiden otra vez para la escuela. Hermanos, ¿qué estamos viviendo? Esta es la generación. Por eso estamos cosechando lo que estamos cosechando. Y en este texto Pablo nos enseña que quienes tienen la responsabilidad de criar a sus hijos son los padres. Una vez más, hermanos, estoy hablando de padre y madre. Dice Pablo: y vosotros, padres, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vosotros, padres. Padres, escuchen, la crianza de los hijos no es tarea del Estado ni de la iglesia. No es algo que debe ser entregado a la escuela, por más bueno que ésta sea. Haz que muy buena escuela, los tienen allá todo el día y le enseñan cosas buenas. No, pero es responsabilidad tuya. Y hay muchos padres que entregan la crianza de sus hijos a los abuelos de los niños, ¿no? Pero, hermanos, ¿quién está criando a tu hijo? ¿Tu padre y tu madre? Es decir, los abuelos de tu hijo. Esa responsabilidad es tuya. No es de los abuelos. Es tuya. Es una responsabilidad que Dios mismo ha puesto sobre los hombros de los padres y nadie más puede reemplazarlos. Y hermanas que son abuelas aquí, si usted está asumiendo una responsabilidad como cristiana que no le corresponde, usted está pecando contra Dios. Porque usted está estorbando en que ellos ejerzan el papel y el rol que Dios les ha entregado a ellos como padres. Estás pecando. Criar hijos es algo que deben hacer los padres y deben hacerlo en el hogar. En el hogar. Y este es el énfasis que tenemos a lo largo de la Biblia. Es verdaderamente, hermano, lamentable lo que estamos contemplando en nuestros días.
Padres que han renunciado a su responsabilidad y permiten que sus hijos vivan como ellos quieran. Estamos viviendo una época de permisividad. Pasamos de una época donde era una disciplina severa, tosca, sin amor, sin ternura, y ahora no queremos criarlos. Sin dirección, sin límites claros. Ya no se le ponen límites a los hijos. Ya los hijos hacen lo que quieren. Ya los padres preguntan, ¿hijo quiere ir a la iglesia? ¿Quién es la autoridad en esa casa? Y peor aún, muchos padres no están haciendo lo que deben hacer y quieren que otros hagan lo que ellos deben hacer. ¿Dónde está el gobierno que no nos ayuda con nuestros hijos? Es más, exigen que otros lo hagan. ¿Cuántas madres van y entregan sus hijos a bienestares? Más cercano, hermanos, cuando les descargan los hijos a las mamás de ellos, a las abuelas. Esta actitud no solo contradice la palabra de Dios, hermanos, sino que abre la puerta a la confusión, la rebeldía y la destrucción de los valores fundamentales. Esto es lo que estamos viviendo. La Escritura enseña que los hijos necesitan ser guiados, instruidos y formados. No basta con darles libertad sin orientación, porque la libertad sin principio se convierte en libertinaje. Sí, hermanos, ellos tienen que libertad, la capacidad de hacer lo que es correcto. Ellos no se manejan por deseos, sino por deberes. Eso es libertad. Un padre piensa que a un hijo hay que dejarle hacer todo lo que él quiere hacer. No, no es hacer lo que él quiere hacer, es hacer lo que él debe hacer. Y usted tiene que enseñarle qué él debe hacer, qué es lo correcto desde su tierna edad. Los padres han sido llamados por Dios a ser pastores de sus hogares, a moldear el carácter de sus hijos en amor, pero también con firmeza, con constancia de nuevo. Cuando los padres se desentienden y dejan que los hijos escojan su propio camino sin supervisión, están entregando su futuro a la deriva. Y la sociedad lo celebra como una independencia, pero en realidad eso no es independencia. ¿Sabe qué es? Abandono. Los padres han abandonado a sus hijos al no asumir la crianza. Y la palabra de Dios nos recuerda que los hijos son herencia del Señor y como tal requieren cuidado, disciplina y enseñanza en la verdad. Por eso, hoy más que nunca necesitamos padres que se levanten con convicción, hermano. Yo espero de esta congregación, hermanos, que aquí hayan padres que se levanten con convicción a decir ya no más lo que el mundo nos dice. Yo debo asumir como sacerdote del Señor en mi hogar el pastoreo de la criar a mis hijos conforme a los principios bíblicos. Hermanos, padres que no teman establecer límites, que enseñen con el ejemplo, que guíen con ternura, pero también con autoridad. Padres que comprendan que criar hijos no es simplemente alimentar y vestir, sino formar corazones y mentes para que vivan conforme a la voluntad de Dios. Hay padres que piensan que criar hijos solamente, ahí está la comida, ahí está la ropa, ahí está el estudio. No, hermanos, es pastorear el corazón. Es sentarnos a hablar con ellos. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus debilidades? Conocer a nuestros hijos. Saber qué es lo que les preocupa, saber cuál es la maldad o el área en donde ellos son más débiles en su pecado. Y orar por ellos, por ello. En el Antiguo Testamento se muestra con claridad que el padre era como un sacerdote en su hogar. En el Antiguo Testamento se miraba eso. Él representaba a Dios delante de su familia. No solamente como representante, sino como encargado de Dios. Como padres, somos encargados de Dios de nuestro hogar. Y aquí más específicamente estamos hablando de nuestros hijos. Su responsabilidad no se limitaba al comportamiento y la moralidad. No queremos simplemente hacer hijos moralmente buenos, sino que incluía la instrucción espiritual de sus hijos. Es decir, ellos no apuntaban solamente al comportamiento o conducta externa, sino que ellos apuntaban, ¿saben dónde? En el corazón. No solamente descansaban, mi hijo se porta bien, hace todo lo que yo le digo, pero usted no conoce su corazón. Ese niño quizá está diciendo, cuando sea grande ya no voy a obedecer a mi mamá, yo no quiero hacer nada de eso. Vengo a la iglesia porque ella me dice. Y un padre debe
es buscar y hurgar en el corazón de ese niño, saber si él realmente está amando a Dios, no solamente estar en el lugar que debe de estar, sino tener las motivaciones correctas para estar en ese lugar. Eso debemos trabajar con nuestros hijos. Mire lo que dice Deuteronomio 6:4. El Shema de Israel. Esta era la confesión de fe del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4 dice: y estas palabras, las palabras de Dios que yo te mando hoy, estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. No está diciendo simplemente en tu conducta, cómo te comportas, no, en tu corazón, en lo íntimo de tu ser. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Pero padre, escúchame bien, esas palabras primero tienen que estar en tu corazón, moldear tu vida para que moldeen la vida de tu hijo. Hermanos, muchos padres quieren moldear a sus hijos de la manera correcta cuando ellos no moldean su corazón. Ellos piden a los hijos que no se airen, pero ellos actúan con ira con ellos. Toda la Biblia enfatiza que esta es la tarea principal de los padres y sigue siendo hasta hoy. Si somos cristianos, debemos entender que Dios estableció 3 pilares fundamentales: matrimonio, familia y hogar. Y no podemos tratarlos con ligereza. Los padres tienen que complementar y aplicar en casa lo que la iglesia enseña. Noten lo que estoy diciendo. Nosotros precisamente aquí le estoy dando herramientas, hermano, para que usted pueda criar a sus hijos con mayor claridad. Su tarea es escuchar este sermón, pero usted debe aplicar esto. Un sermón por sí solo no basta. Usted debe ser ese sermón que explicamos, que exponemos aquí, debe ser explicado en su casa. Debe ser ampliado y vivido en el hogar. Usted debe modelarlo en su forma de vida. Sus hijos lo están escuchando hoy de cómo debe criar a sus hijos. Usted debe modelar que esta palabra reencarne en su hogar. Allí en donde los padres cumplen su parte. Porque ¿de qué sirve, hermanos, pararme yo a predicar y usted como padre no viva en su casa lo que usted debe vivir porque no aplica esto a su corazón? Sus hijos dirán, esto es una burla. Hay una dicotomía, hermanos, tristemente, en lo que nosotros sabemos y lo que vivimos. Necesitamos coherencia, padres coherentes, que vivan lo que entienden, lo que saben. Por eso es tan importante, hermanos, que nuestras mentes estén estemos tan perceptivos en este mensaje, pero entendiendo a la vez, porque no podemos aplicar lo que no entendemos. Y una vez entendemos esto, lo aplicamos a nuestro corazón y decimos a nuestro corazón: Señor, yo acepto tu voluntad y te pido que me ayudes a vivir de acuerdo a ella. Hay una voluntad que está quebrantada para hacer la voluntad del Señor. Y esto siempre debe ser importante. Cuánto más, hermanos, lo es en nuestros días. Y esto fue para estos hombres del Antiguo Testamento. Hermanos, hoy los niños reciben enseñanzas en la escuela que contradicen nuestra fe. Pueden ser que estudien en la casa, pero igualmente están expuestos a profesores que enseñan cosas contrarias a la fe. Como la teoría de la evolución, que hoy es presentada como un hecho absoluto. No se la presentan como una mera teoría que no ha sido comprobada, se les da la impresión de que es un hecho absoluto y que todas las personas científicas y educadas lo creen. Pero hermanos, ¿qué es esto, hermanos? Nosotros sabemos que la evolución no es algo real, es mentiras. Pero ellos le están enseñando de que eso es verdad. Y los que no lo aceptan son considerados como raros. Además son bombardeados por mensajes en la televisión, en las redes sociales que abiertamente son anti-Dios, anti-Biblia y anticristianismo. Hoy hay muchas de estas cosas que van en contra de las cosas de Dios. Ahora, ¿quién puede contrarrestar estas influencias, hermanos? Bueno, la respuesta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Quienes Dios ha dispuesto y ha puesto para que contrarresten todas esas influencias en el corazón de nuestros hijos somos nosotros los padres. Esto exige esfuerzo, hermanos. Usted necesita estudiar la palabra de Dios. Necesita empaparse de ella. Usted no puede dar de lo que no tiene. Dice el Señor: de lo que sabemos, de eso hablamos. Usted no puede hablar de lo que no sabe. Usted no puede vivir de lo que no entiende.
Usted tiene que hacer este esfuerzo, usted tiene que estar constante y valientemente porque las fuerzas en contra son muy grandes. Y los padres cristianos de hoy enfrentan una de las tareas más difíciles de la historia. ¿Sabe qué? Proteger y formar a sus hijos en medio de un mundo que busca adoctrinarlos a lo contrario. Hoy hay adoctrinamiento con mentiras, con falacias. Ese es el escenario y esa es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre los padres. La iglesia les ofrece una ayuda valiosa, sí, pero la responsabilidad es suya. Y las escuelas son ayuda para los padres en su labor, pero no deben reemplazarlo, no para reemplazarlos. Bien, no, y eso, hermanos, debemos meditarlo. Muy bien, hermanos, habiendo visto entonces en primer lugar que nuestros hijos deben ser criados, y en segundo lugar que quienes son responsables de llevar a cabo este deber son los padres. Veamos en tercer lugar la manera como debe ser llevado a cabo este deber. La manera como debe ser realizado este deber, esta responsabilidad. Pablo nos dice aquí en nuestro texto que los padres deben criar a sus hijos instruyéndolos, amonestándolos y disciplinándolos en un contexto de amor y de ternura. Noten lo que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos tiernamente en disciplina y amonestación del Señor. Aquí la palabra disciplina en nuestro texto significa educación mediante reglas, normas, recompensas y, si es necesario, castigo físico. Incluye todo el proceso en general de cultivar la mente y el espíritu, la moralidad y la conducta moral, toda la personalidad de su hijo. Esa es nuestra tarea, es dar atención a nuestros hijos, es cuidarlos y protegerlos. En otras palabras, el término disciplina se refiere al proceso de educar a un niño mediante reglas y normas claras, reforzadas con recompensa cuando obedece y, si es necesario, el castigo físico cuando desobedece. Mire, hay padres que no sé si esos castigos son correctos, hermanos, pero es triste cuando hay padres que en lugar de darle, con la vara y castigarlos, los castigan, dicen, van a tener una semana sin ver televisión. Y hay veces todos viendo televisión ahí sentados y el único niño, mami, ¿puedo ver televisión? Todos viendo televisión y el niño está afuera. A veces castigamos así y yo creo que sería preferible corregirlo con vara para que él entienda el dolor. Y obviamente unas buenas nalgadas, como es con la vara, ¿no? En esa almohadita que Dios les ha creado. Y ahí es el lugar donde nosotros debemos castigarlos. No es la cara, no es la cabeza, no son los coscorrones, ni las cachetadas, hermano. Eso no es parte de la crianza de nuestros hijos tierna y amorosa. Tampoco, hermanos, es otras cosas. Se refiere especialmente a lo que debemos hacer con nuestros hijos en la crianza. Esta palabra disciplina se refiere a lo que es correcto. Ahora, mientras que la amonestación significa enseñar y guiar a nuestros hijos usando palabras. Note que la otra es de acciones, esta es de palabra. A veces será para explicarles lo correcto, otras veces para advertirles de un peligro y también para animarlos cuando lo necesiten. Miren, hermanos, hay veces que el niño necesita ser consolado y hay veces que necesita ser disciplinado o corregido, es decir, o advertirle. En pocas palabras, es hablarles de manera que aprendan, se corrijan y se fortalezcan, y se refiere primariamente a lo que debemos decirle a nuestros hijos. Hermanos, no es solamente hacer, sino hablar. Instrucción y disciplina, o más bien, instrucción y amonestación. Pero esa palabra amonestación también significa colocar en la mente. No se limita únicamente a corregir o advertir con palabras, sino que significa sembrar en el corazón y en el pensamiento de nuestros hijos los principios bíblicos, las verdades de las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Hablando. Esas deben quedar profundamente grabadas en su interior, de modo que produzcan una transformación genuina y que vayan de adentro hacia afuera y orienten la manera en que piensan y toman decisiones. Mire, si hay algo que, hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos en la crianza es, debemos enseñarlos a pensar. Hermanos, la generación de hoy no piensa.
La verdad se embotó el pensamiento, no les gusta pensar. Pónganlos a leer un libro, hermanos, y verá cuánto les fastidia a nuestros hijos ponerlos que lo pongamos a leer. ¿Por qué? Porque no les gusta pensar, pero precisamente, hermanos, si hemos de cultivar verdades en su mente, debemos entrenar esas mentes para que esas mentes estén fácilmente capacitadas para retener lo que leen, lo que se les dice. De hecho, hermanos, se dice que los niños que se ocupan en la lectura tienen una mayor capacidad de atención que los que no lo hacen. Si usted quiere un niño que preste atención a sus instrucciones verbales, ellos deben ejercitar su mente, hermanos. Y es nuestra responsabilidad que nuestros hijos aprendan a pensar de manera bíblica. Ahora, de pensar de manera bíblica. Mire lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 9. Deuteronomio 6, 6 y 9. Dice Moisés hablando a los padres de Israel, ahí en Deuteronomio 6, otra vez de la confesión. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿y qué pasará? Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, no es literal. Yo sé que usted está pensando, bueno, es que vamos a poner versículos en todas las paredes de la casa. No. Lo que se refiere, hermanos, es que nuestros hogares se conviertan en un contexto donde la palabra sea vivida y nosotros la ejemplifiquemos con nuestro testimonio y con nuestra manera de vivir. Hermanos, ¿cómo hablas con tu esposa? Como la Biblia manda. ¿Cómo hacemos un negocio como la Biblia manda? Que nuestros hijos observen esto. Que, por ejemplo, ellos saben que el que descubre el secreto es que chismoso. Y deben saber que nosotros nunca hablamos lo que es secreto. Ellos entiendan, les transmitimos las verdades a través de nuestra vivencia diaria en nuestros hogares. Así que este texto nos da una instrucción esencial acerca de cómo deben ser criados los hijos. En primer lugar, hermanos, la verdad de Dios debe gobernar el corazón de los padres. Mire, hermanos, si usted quiere que la verdad de Dios gobierne el corazón de sus hijos, comience usted por ser gobernado por esa palabra. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Padre. Alguien dijo con mucha razón, los padres con corazones fríos y vacíos de la palabra de Dios no pueden pastorear el corazón de sus hijos. Si vas a tratar con el corazón de tu hijo, primero debes tratar con el tuyo. Su responsabilidad es transmitir a la mente y el corazón de sus hijos lo que ya está en su mente y en su corazón. O sea que usted tiene que transmitir lo que ya está en su corazón y en su mente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué es lo que manda? A enseñar estas cosas a sus hijos. Pero primero deben estar en tu corazón. Usted debe estar gobernado por la palabra de Dios y luego debe transmitirla. Ese es el orden. Deben gobernar primero tu corazón. Luego la transmites. Tú estás hablando de controlar la ira a tu hijo y la ira te gobierna a ti. No, primeramente debes gobernar tú la ira tuya y controlarla y enseña ahora sí a gobernar la ira de tus hijos. Tú dices que no griten, pero la gritería te controla a ti. Hermanos, eso es incoherencia. Los niños muchas veces entran en confusión porque no entienden y no entienden el lenguaje que los padres están hablando porque hacen una cosa y viven otra. Pero él continúa y usted debe tratar esto. Por eso dice, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En segundo lugar, la palabra de Dios debe ser parte constante de nuestro hablar para que nuestros hijos aprendan a mirar la vida a través de las escrituras. ¿Qué, pastor? ¿Usted está diciendo que cada vez que le hablemos con un versículo bíblico? No, yo no estoy diciendo eso, hermanos. No queremos que
se conviertan en fanáticos. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que estamos llamados a aprovechar cada ocasión cotidiana para instruirlos en la verdad, de modo que la palabra se convierta en el sello que caracterice a nuestros hogares. Por ejemplo, si hubo la muerte de un familiar, usted le va a hablar a su hijo de la muerte. ¿Cómo eso experimentamos ese problema? ¿Cómo podemos tener gozo y esperanza en medio de esa situación tan lamentable? Hablamos de un accidente, pasan ellos, ven un accidente que para ellos le quedó marcado y les damos ahí una instrucción de que este mundo es malo. Hermanos, ¿se acuerda que el Señor Jesucristo utilizaba cualquier circunstancia de la vida para aplicar una verdad? Él miraba las aves del cielo, los lirios del campo, aún un parche en la ropa, lo utilizaba para darnos una enseñanza. Así debemos ser nosotros con nuestros hijos, utilizar todo lo que está a nuestro alrededor para enseñar a nuestros hijos. Pero no basta, hermanos, con enseñar a nuestros hijos solo con palabras, también debemos ejercer nuestra autoridad como padres dando dirección firme. Esto incluye, hermano, establecer órdenes claras. Nuestros hijos deben saber que en la casa hay órdenes, hay leyes, normas que ellos deben cumplir, correcciones oportunas y aplicar disciplina cuando sea requerido. Ellos saben, hermanos, que no pueden prender en televisión si papá y mamá no lo han permitido, sin pedir permiso. Y acerca de la necesidad de la disciplina y el castigo, la Escritura es demasiado clara. Dice en Proverbios 13:24, nos dice que el que detiene el castigo, ¿sabe qué hace? A su hijo aborrece. Hay muchas madres, más que todas las madres, dicen, yo no corrijo a mi hijo porque lo amo. No, aquí dice que el que detiene el castigo lo aborrece, no lo ama. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Y Proverbios 22:15 nos dice, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necesidad es parte del corazón de los niños y jóvenes, pero la vara de la disciplina corrige. Hermanos, en tiempos pasados, yo creo que ustedes todos saben, ¿cuántos dicen, ustedes muchos han dicho, es que la disciplina de antes era mejor? Yo no estoy de acuerdo con eso. La disciplina de antes nos daban con lo que encontraran nuestros padres. La pregunta es, ¿bíblicamente eso está bien? No. En tiempos pasados algunos padres llegaron inclusive a utilizar estos versículos de Proverbios para justificar la disciplina excesivamente dura. Pero eso no es lo que está enseñando Proverbios. En nuestra generación, por otro lado, hemos sido testigos de una reacción que lleva a una permisividad excesivamente que deja a los hijos sin dirección. Ya no se les corrige. A uno de los extremos necesitamos decirle, lo opuesto de una mala disciplina no es la ausencia de disciplina, sino la disciplina correcta, la disciplina verdadera. Eso le diríamos a nuestros padres en el pasado. El problema, hermanos, lo opuesto a eso no es dejarlos sin disciplina, es hacer una disciplina que sea apropiada y correcta. Al otro extremo necesitamos decirle a los que son permisivos, lo opuesto de la falta de disciplina no es la crueldad, sino la disciplina equilibrada, la disciplina controlada. Es decir, una disciplina en amor. Pero sobre todo los padres deben tener en claro sus motivos, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me lleva a castigar a mi hijo? Siempre resultará peligroso disciplinar a los hijos cuando uno se está enojado. Eso ya no es disciplina. Se llama venganza. Cuando el orgullo ha sido herido o cuando se han perdido los estribos, muchos padres golpean a sus hijos excesivamente porque ya no le están pegando por corregirlo por el bien de su alma, sino porque tienen ira contra ellos. Y están desatando todo su enojo contra ellos de tal manera que hasta los estropean de una manera cruel. Y tampoco estamos de acuerdo, la palabra de Dios no está de acuerdo con eso. Una vez más citaré al doctor Martin Lloyd-Jones, porque su exposición de estos versículos está llena de sabiduría práctica. Mire lo que dice, cuando estás disciplinando a un niño, deberás primero controlarte a ti mismo. ¿Qué derecho tienes de decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú la necesitas primero? El dominio propio y el dominio del carácter es un prerequisito esencial en el control de los demás. Si tratas de controlar a tus hijos, contrólate primero a ti. Exigimos control donde no lo hay. También es importante recordar, hermanos, que al corregir a nuestros hijos, debemos enseñarles que toda acción tiene consecuencias y que no siempre pueden actuar según sus propios deseos.
La disciplina debe mostrarse que el pecado trae resultados que no pueden ignorarse, hermanos. ¿Por qué los corregimos? Porque el pecado trae consecuencias funestas, graves para ellos, y queremos evitarles tal consecuencias. Pero más aún, porque esto hiere al Dios Santo que nos ama. Cuando se aplica un castigo, este debe hacerse con prudencia. Mire, hermano, con prudencia, sin enojo y con verdadero amor. Una corrección administrada con serenidad. O sea, hermano, esté tranquilo, ecuánime, tranquilo, hermano. Si usted está con ira, tome aire, porque usted va a maltratar a su hijo con esa ira. Después con serenidad y después con afecto puede ser gran beneficio para la formación del carácter y bienestar espiritual de nuestros hijos. Recuerda, hermano, la disciplina no es un desahogo de la ira como muchos entienden. Y es que este niño ya no me lo aguanto más. Sino una enseñanza amorosa que ayuda al niño a comprender límites y consecuencias de su pecado. ¿Sí ves? ¿Hay instrucción? Sí. Así que esto es el balance que la Escritura nos presenta. Debemos hacer lo que debemos que hacer con nuestros hijos, instruirlos con ternura, con amor, con paciencia, pero también debemos amonestarlos con firmeza, no con ira. Son dos cosas muy distintas. Ustedes recuerdan un hombre que era permisivo, parece a los padres de hoy, Elí, del Antiguo Testamento, que con sus dos hijos le faltó firmeza. Mire, ahora digo esto, hermanos, hay padres que no entienden esto y le dicen: hijo, yo ya le dije que estén quietos, por favor, hágame caso. Hermanos, ¿qué hijo le va realmente a entender que le está dando una advertencia? Hermanos, cuando a los hijos se les advierte con firmeza. Y se les habla fuerte, no con ira, sino con firmeza. Pues, hermanos, déjenme decirles que Elí era la representación de lo que yo acabé de decir. Así era Elí con sus hijos. Y, hermanos, a Elí le faltó firmeza, por tal razón terminaron sus hijos como terminaron. Hermanos, yo he visto hasta hermanas que, no sé, son como muy tiernos. Bueno, eso no es ternura, hermanos. Eso es indulgencia. La verdad, eso es indulgencia, eso no es ternura. No confundamos la ternura con indulgencia, con esa permisividad, como que los niños tienen que hacer las cosas como tiernamente. Y hay veces que los padres a veces lo hacen con firmeza y la mamá dice: no, así no los trate a los hijos. No es que la psicóloga nos dijo que así no era. Hermanos, la pregunta es: ¿a quién vamos a hacer caso? ¿A Dios o a los psicólogos? Es hablarles, es amonestarles y castigarles, estímulo y alabanza cuando han hecho lo bueno, corrección cuando han hecho lo malo. Las dos cosas. Hermano, hay que estimular a nuestros hijos cuando hacen lo bueno, así como también hay que castigarlos cuando hacen lo malo. Pero también nuestros hijos necesitan tanto estímulo cuando hacen lo bueno como corrección cuando hacen lo malo. No se trata de exigir perfección, sino de reconocer sus avances y enseñarles que las decisiones tienen consecuencias. El equilibrio entre el estímulo positivo y la disciplina amorosa fortalece su carácter, forma su conciencia y los prepara para vivir con responsabilidad e integridad. Y en último lugar, hermanos, muy brevemente, vamos a mirar la autoridad en que debe ser administrado este deber. La autoridad en que debe ser administrado este deber. Hermanos, Pablo nos dice en nuestro texto que la responsabilidad de los padres de criar a sus hijos debe ser ejercida bajo la autoridad de Cristo. Recuerden, hermanos, que como padre nuestra autoridad ha sido delegada ¿por quién? Cristo. La cabeza de nuestro hogar somos nosotros, pero detrás de nuestra autoridad, ¿quién está? Cristo. Dice: y vosotros, padres, críalos tiernamente en la disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, cuando los padres ejercen la tarea de disciplinar y corregir a sus hijos, no lo hacen solo ni por iniciativa meramente humana. Detrás de ellos está la misma autoridad del Señor, quien ha establecido este deber como parte de su orden y cuidado, y la corrección no es simplemente un acto de los padres, sino una participación en la obra de Dios que busca formar corazones obedientes y rectos y sabios. Hermanos, ¿sabe? Cuando nosotros criamos a nuestros hijos de manera correcta, Dios va a utilizar, Dios está detrás de eso.
y va a utilizar nuestra disciplina amorosa y correcta para cambiar el corazón de nuestros hijos. Nosotros no podemos cambiarlo. Podemos criarlo lo mejor, pero somos conscientes de que Dios puede utilizar este medio, la crianza bíblica correcta y apropiada, y Dios la puede utilizar para transformar el corazón de nuestros hijos. Por cierto, la mayor preocupación de los padres no es solo que sus hijos se sometan a su autoridad, sino que a través de esta lleguen a conocer y a obedecer al Señor Jesucristo. Y esta es la meta, hermanos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Hijos adesentados? No, hijos que se humillen y reconozcan que Cristo es el Señor de su vida. Así que la meta no es meramente cambiar su conducta de nuestros hijos, es que sus corazones sean transformados a que tengan una relación personal y salvadora con Cristo. Hermanos, esto es la meta, ese es el fin de la crianza. ¿Tú quieres que tus hijos vengan al Señor? Hermano, pues empieza dándole una crianza bíblica. Porque no creas, no pienses que Dios va a traer su corazón a Él si tú estás siendo descuidado en esa responsabilidad. Y para esto es indispensable la disciplina y amonestación ¿de quién? ¿De los psicólogos? No, del Señor. Es verdad que nosotros no podemos convertir, pero uno de los medios principales que Dios ha prometido usar para obrar esa transformación en sus corazones es el trabajo de los padres de criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Bien, hermanos, para concluir, hermanos, este deber de disciplinar y corregir a los hijos debe cumplirse sin importar si nuestros hijos son creyentes o no. Porque algunos dicen, bueno, pastor, es que mis hijos no son creyentes. Hermanos, es que el problema, ellos también tienen una responsabilidad, así no sean creyentes. Por eso los dejaste en la casa y no vinieron a la iglesia. Hermanos, la Biblia nos muestra en 1 Samuel 3:13 que Dios reprendió a Elí porque no puso freno a la conducta de sus hijos impíos. ¿Estás haciendo tú lo mismo que Elí? Hermanos, de la misma manera, si un padre no corrige ni estorba a su hijo inconverso, tendrá que dar cuentas a Dios en el día del juicio por su descuido. Tendrá que rendir cuentas. La misma indignación que Dios tuvo contra Elí por no corregir a sus hijos, la tendrá contra quienes hoy no ejercen disciplina con sus hijos. La misma. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue pensando igual. Son tus hijos, son tu responsabilidad, sean cristianos o no. Por cierto, este es uno de los medios que Dios va a usar para traer a tus hijos al Señor. Y padres, por amor a sus hijos, no descuiden ese deber. Dios bendice este tipo de crianza. Hermanos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y escuchen lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos, adoraremos al Señor. Mis hijos van a estar adorando al Señor conmigo. ¿Por qué lo hago? Porque tienen que hacerlo, porque es lo mejor para ellos. No, un padre no dice, no es que tienen que hacerme caso. No, hijo, tienes que ir porque eso es lo mejor para tu alma. Estoy guardando tu alma del infierno. Quiero que el Señor cambie tu corazón por tu bien. Y debemos decirle eso a nuestros hijos cuando vienen a adorar con nosotros. No debemos ser fríos, hermanos, en dar respuestas. A veces damos respuestas que tienen que ir porque yo soy su papá y listo. Hermanos, eso no es tiernamente, eso no es sabio. En la eternidad, hermanos, muchos hijos, incluso aquellos que fueron duros de corazón, reconocerán y agradecerán a Dios por sus padres, porque entenderán que ellos fueron el instrumento que el Señor usó para guiarlos hacia la gloria, y le van a decir: Padre, gracias porque usted me habló con firmeza. Cuando hablaba, me tenía que hablar con firmeza, me habló con firmeza. Y hoy yo estoy aquí en la gloria de Dios, porque su crianza fue el medio que Dios utilizó para que Dios cambiara mi corazón. Y gracias, padres, por hacer esta tarea conmigo. Pero no vamos a encontrar por el otro lado, no vamos a encontrar, hermanos, habrán hijos que en el último instante de ser arrojados al infierno maldecirán a sus padres terriblemente. Porque en lugar de criarlos como se supone que lo deberían hacer, los dejaron seguir el curso de su maldad que estaba en su corazón. Ellos maldecirán a sus padres por la eternidad. Y esos padres, no sé si son cristianos, pero terminarán también igual que ellos. Hermanos,
Nosotros debemos ver a la luz de esto, la vida es corta, estamos de paso por este mundo. Hermanos, ¿quién quita que tu hijo te sea arrebatado el día de mañana o en esta semana? Te vas a lamentar quizás si no has hecho lo que tienes que hacer. Hermanos, y ahora si tú has dado una crianza responsable y ellos no se han arrepentido, hermano, habrás librado tu responsabilidad. Quienes no se arrepienten antes de ser condenados tendrán que admitir que sus padres actuaron correctamente al corregirlos y advertirles si ellos no hicieron caso. Tarde o temprano los hijos reconocerán que la disciplina de sus padres fue justa y necesaria, tarde o temprano. Hermanos, si deseas conducir a tus hijos hacia la gloria, no te rindas, hermanos, porque tendemos a desmayar en esto. Y aunque la tarea parezca difícil y a veces sientas que en lugar de mejorar empeora, porque a veces uno comienza a criar y parece que las cosas se tornaran peor, ¿no? En lugar de volverse más dóciles y obedientes, se vuelven más rebeldes. Pero no desmayes, Padre. No desmayes, amado hermano. Si abandonas esta responsabilidad, no habrá esperanza ni para tu hijo ni para ti, porque el hijo necio trae vergüenza a sus padres. No nos cansemos, dice la Biblia, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que el Señor nos ayude, hermanos, en esta tarea tan llena de responsabilidad y que nos carga un peso, la gloria del Señor, el bien de las iglesias y el provecho de las almas de nuestros hijos. Vamos a orar.